matemático de la zona Centro Boyacá, del grupo virtual 6, que es del CEAT de Duitama, y el grupo virtual 7 de Socha, o estudiantes que estén inscritos dentro de la modalidad virtual para el encuentro bilerne. Damos inicio a la sesión 2, réplica, de la unidad 2, aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. ¿Qué temas debemos fundamentar en este encuentro, en esta unidad? Cuantificadores. Bueno, todo esto yo creo que nosotros ya lo hemos manejado, lo manejamos cotidianamente en la medida en que nosotros nos expresamos, pero entonces pues vamos a darle una fundamentación un poco más profunda, digámoslo así. Los cuantificadores, concepto, clasificación de cuantificadores, proposiciones categóricas, su estructura como tal, simbología y diagramas para proposiciones categóricas, proposiciones contradictorias, contrarias y subcontrarias, y razonamiento inductivo y deductivo. El objetivo general de este encuentro en el que estamos nosotros es aplicar estos conceptos fundamentales de cuantificadores, proposiciones categóricas y razonamientos deductivos e inductivos, y poder identificar sus clases, sus características, el tipo de razonamiento, y al final realizar un taller evaluativo en el que no es para, digamos, ese taller no les resta los puntos que ustedes obtienen aquí por estar presencialmente. Ese taller lo que nos va a permitir es poder afianzar un poco más los conceptos para ir a abordar la actividad. ¿Listo? ¿Queda claro? Bueno, existen dos clases de cuantificadores, cada una con su clasificación. Cuando nosotros hablamos de cuantificadores, es una expresión que nosotros usamos para, como su nombre lo dice, cuantificar o determinar la cantidad en una proposición. ¿Qué expresiones usamos? O sea, ¿qué tipo de cuantificadores nosotros generalmente usamos? Todos, algunos, algún, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos uno. Entonces, todos los estudiantes de la UNAD asisten a los B-Learning. Si yo les pregunto, ¿cuál es el cuantificador? ¿Ustedes me podrían decir? ¿Cierto? Yo creo que sí, ¿cierto? ¿Algunos estudiantes tienen computador portátil? ¿Lo identifican? Solo los estudiantes de ingeniería emplean la calculadora gráfica. Listo. Entonces, ya nos vamos a ir familiarizando. Pero hay una clasificación. La primera clasificación es cuando nosotros hablamos de un cuantificador universal. Ese cuantificador universal lo utilizamos cuando afirmamos que todos los elementos de un conjunto cumplen con una determinada propiedad o una determinada característica. Este cuantificador universal se clasifica en afirmativo, dependiendo cómo esté la cualidad, o cópula, que es el verbo, y negativo. Entonces, veamos un ejemplo de cuantificador universal afirmativo. Todas las personas mayores de 18 años han conformado una familia. Es importante que recordemos el concepto de proposición. Una proposición debe tener un sujeto, debe tener un verbo y debe tener un predicado, ¿cierto? Y una proposición categórica se adiciona con un cuantificador. Entonces, en este caso reconocemos, identificamos el cuantificador, que es todas, el sujeto, las personas mayores de 18 años, el verbo o cópula, han, que es la acción, ¿cierto? Y el predicado o la característica de ese sujeto conformado una familia. El universal negativo es ninguna persona mayor de 18 años ha conformado una familia, porque estamos haciendo la negación de un todo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Veamos en el chat. Bueno, no hay preguntas hasta ahí.
Vamos a ver ahora el símbolo, como nosotros en la actividad 1 teníamos la simbología. Entonces, vemos el símbolo del cuantificador universal y hay una simbología para expresar si es universal afirmativo o si es universal negativo. En esto consiste su actividad, su tarea 1. En el primer ejercicio les dan unas proposiciones para que ustedes coloquen el cuantificador adecuado para que esa proposición sea verdadera y deben colocar su simbología. Entonces, ¿cuál es la simbología para el cuantificador universal? Para todo X que pertenece a A, se cumple P de X. ¿Qué es P de X? Pues esa propiedad de la que nosotros estamos hablando. ¿Cómo se estructura o se simboliza el cuantificador universal negativo? Para todo X que pertenece a A, pues no se cumple P de X. ¿Listo? Es muy, muy sencillo. La otra clasificación de cuantificador es cuantificador existencial o particular. En este caso, nosotros indicamos que hay uno o más elementos en el conjunto A, no necesariamente que cumplen una determinada propiedad. Entonces, en este caso también se da la clasificación si es existencial afirmativo o si es existencial negativo. En ese caso, nosotros vamos a identificar el cuantificador existencial. Algunos estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático hacen parte de pedagogía infantil. El existencial negativo sería algunos estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático no asisten a los encuentros CIPAS. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es la simbología de este cuantificador existencial? Es una E invertida y lo definimos como existe al menos un X que pertenece a A y que cumple la propiedad de X. Cuantificador existencial negativo significa que hay al menos un X que no cumple esa propiedad de X y esa propiedad de P de X. Y el cuantificador existencial único, veamos que es el mismo símbolo, pero con un signo de admiración, y se define como que existe un único X que cumple esa propiedad. Entonces, acá no se trata, pues, obviamente, de aprendernos nada de memoria. Los conceptos, la fundamentación, la manejamos. En el curso se ha diseñado un enlace Padlet para que ustedes tengan todos los insumos dentro de la actividad. Entonces, se define de la siguiente manera. Ustedes en ese enlace Padlet van a tener el video de indicaciones de la unidad, van a tener la guía, el anexo. Siempre es muy importante que ustedes revisen el anexo porque es la forma como les están indicando que deben presentar su actividad, cómo es el desarrollo de los ejercicios. Pero el internet está hoy como... Esperemos que cargue. Entonces, acá les dan de cómo se desarrolla cada uno de los ejercicios con un ejemplo, cómo se estructura la simbología, cómo se define la clasificación del cuantificador. En el ejercicio 2 les van a dar una proposición categórica donde la deben estructurar, ahorita vemos más adelante, y vemos la clasificación donde ustedes van a clasificar su proposición y van a construir las otras tres a partir del concepto de las clases de proposiciones categóricas, la estructura, y aquí les muestran esa clasificación en un cuadro que lo van a tener ahí, obviamente, la estructura de las proposiciones y finalmente el cuadro de categorización. Entonces, ahorita más adelante vemos. Al final, es un ejercicio de razonamiento donde ustedes van a deducir o analizar mediante las premisas y su conclusión si el razonamiento es de tipo inductivo o tipo deductivo. Entonces, realmente es una actividad muy, muy sencilla.
Como el compendio de la clasificación de los cuantificadores, entonces vemos que está el cuantificador universal, que puede ser afirmativo o negativo. Está el cuantificador existencial, que puede ser afirmativo o negativo. Y aquí está sus lenguajes simbólicos. Para todo X que pertenece a un universo, X trae los materiales, que es como la característica, la propiedad. Entonces vamos a trabajar un objeto virtual de aprendizaje para fundamentar un poco. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este objeto virtual de aprendizaje? Es identificar, pues, de forma correcta los diferentes tipos de proposiciones categóricas para dar soluciones a la vida cotidiana. ¿Qué vamos a fundamentar? El concepto de proposición categórica, el concepto de cópula, el concepto de sujeto, el concepto de cuantificador y de predicador. Entonces, este recurso permitirá al estudiante, pues, realizar un reconocimiento de las proposiciones categóricas, su clasificación, parte y manejo del cuadro de oposición mediante el apoyo de infografías y ejemplos que llevarán al estudiante a la aplicación del autor. Entonces vamos con la definición. La definición de una proposición categórica es aquella que tiene un grado de veracidad, puede ser falsa o verdadera. Recuerden que tiene un sujeto, que tiene un verbo, que tiene un predicado y que tiene un cuantificador. Son afirmaciones acerca de categorías o clases y toda proposición categórica es un enunciado acerca de los miembros de dos clases y de la relación entre ellos. ¿Cuáles son las dos clases? Pues el sujeto y el predicado. Cualquier sujeto, cualquier predicado. La estructura o partes de una proposición categórica es el cuantificador. ¿Qué es el cuantificador? Ya lo vimos. Es la manera como nosotros determinamos si las proposiciones se refieren a todos los sujetos de un conjunto o a una parte de ellos o solo a un elemento cuando decimos de existencial único. ¿Qué es el sujeto? Son los elementos que conforman el conjunto, el cual pueden ser cosas o individuos. Y el verbo cópula es esa acción que une al sujeto con el predicado y que tiene la doble función de llevar a cabo esta relación y de hacer posible el enunciado. Y el predicado es esa característica o propiedad que deben cumplir los elementos. Según su cantidad, ¿cómo pueden ser? Entonces tenemos los singulares, ¿cierto? Que se refiere a un solo ente. S es P o S no es P. Cualquier sujeto, cualquier predicado. Los particulares se refieren a una parte indeterminada o indefinida. Algunos S son P, algunos S no son P. Y los universales, que se refiere absolutamente a todos los entes, todos los S son P, ningún S es P. Y según su cualidad, puede ser afirmativo. Cuando hablamos de cualidad, recuerden que es cualidad o cópula, que es el verbo. Entonces, según el verbo, puede ser afirmativo cuando el predicado es compatible con el sujeto, S es P, o negativo cuando S no es P. ¿Listo? Entonces, ahora nos dice, juguemos dependiendo de verdadero o falso. Las proposiciones, aquí en es importante que podamos abrir micrófono y podamos participar. Las proposiciones categóricas son expresiones que pueden ser falsas o verdaderas.
Verdadero. Verdadero. Bueno, yo les voy a hacer caso. Muy bien, verdadero. Recordemos que toda proposición categórica debe tener un grado de verdad, ya sea verdadero o falso. La definición de cuantificadores son los elementos que conforman el conjunto, el cual pueden ser cosas o individuos. Falso. Falso. Recuerden, cuantificar. Muy bien, eso, sin miedo. Esta definición es falsa porque el sujeto es el que son los elementos que conforman el conjunto, pueden ser cosas o individuos. Según su cualidad o cópula, que es el verbo, ¿cierto? Las proposiciones categóricas pueden ser singulares, particulares, universales. Falso. Cualidad o cópula, recuerden. Falso, muy bien. ¿Por qué? Porque Falso. pueden ser afirmativas o negativas. Ok. La clasificación este es otro concepto, o sea, digamos que a partir de este cuadro de categorización, ustedes van a poder resolver su ejercicio 2 y su ejercicio 3. Esta clasificación, pues, se da de una proposición categórica y hay 4 categorías. Los que se clasifican en clase A son los universales afirmativos. Todo S es P. Todo sujeto es P, que P es la propiedad del predicado. Cualquier sujeto, cualquier predicado. Universal negativa, clase E, proposición clase E, si está dado de esta forma. Ningún S es P. Entonces, recordemos el tipo de cuantificador. Si es universal, si es afirmativo o si es negativo. Entonces, estamos dando una clasificación a estas proposiciones. Si es particular o existencial afirmativo, es clase I. Algunos S son P. Y si es particular negativa o existencial negativa, es clase O. Algunos S no son P. Listo. A partir de ello tenemos un cuadro de oposición. ¿Qué significa? Que una vez nosotros podamos clasificar nuestras dos proposiciones, nosotros venimos a graficarlas acá para definir qué tipo de proposiciones son. Si son contrarias, si son subalternas. Tengo un micrófono abierto, por favor, me lo cierren. Si son subcontrarios y si son subalternos o contradictorios. Entonces veamos un ejemplo de proposición tipo A. Todos los animales son mamíferos, todo S es P. De proposición clase E, ningún animal es mamífero, ningún S es P. De proposición tipo I, algunos animales son mamíferos, algunos S son P. Y tipo O, algunos animales no son mamíferos. Entonces, a partir de ello, nosotros tenemos ese cuadro de categorías que lo van a encontrar también en su enlace Padlet para que puedan desarrollar su tarea. Esta tarea no les va a demandar más de media hora porque es una tarea muy sencilla, pero donde no se fundamente bien, pues es una tarea que no va a quedar desarrollada de la manera adecuada. Entonces, a partir de ello, les dan dos proposiciones donde ustedes deben estructurarlas de esta manera: cuantificador, sujeto, verbo, cópula y predicado. Entonces, ahora vamos a realizar un quiz donde vamos a participar todos, sin importar equivocarnos. ¿Qué tipo de proposición categórica es? Ningún elefante tiene alas. Ningún S es P. Universal. No, aquí vamos a elegir tipo A, tipo E o tipo O. Tipo E. ¿Tipo qué? Ningún Tipo E. S es P. Entonces, vamos a revisar porque creo que no se acuerdan. Vamos a echarle un ojo, vamos a tratar de observar porque es muy importante. Todo S es P, clase A. Ningún S es P, clase E. Algún S es P,
clase I, y algún S no es P clase O. ¿Listo? Entonces, a partir de eso vamos a realizar. ¿Me dicen tipo A, tipo E o tipo O? Tipo A. Tipo O. No, porque A es todo, S es P. Tipo E. Tipo E. Pues es tipo E. Tipo E. Bien. ¿Qué tipo de proposición categórica es todos los bebés lloran? Todo S es P. Tipo A. Tipo A. Tipo A. Bien. ¿Algún colombiano Tipo A. nació en Bogotá? No, porque ese es todo, ese es P. Recuerden el cuantificador. Cuantificador universal. Tipo I. Tipo O. tipo I. Tipo Bien. ¿Algún fiscal no es corrupto? Tipo E. Tipo Muy bien. ¿Algún caleño baila salsa? Tipo O. Tipo I. Tipo. Tipo I. Tipo I también. Ok. ¿Qué tipo de proposición categórica es ningún niño está descalzo? Tipo A. Tipo A. No, porque ese es todo. Tipo Ese E. es todo. Recuerden que el universal está en la parte de arriba. Todo o Es tipo ninguno. E. Afirmativo o negativo. E. Tipo E. Enhorabuena. Ok. Listo. Bueno. Vamos a revisar de nuevo. Nos dice que clasifiquemos esta proposición. Algunos estudiantes son disciplinados. Algún S es P. Tipo I. Tipo I. Muy bien. Algunas madres son tiernas. Nos dice que busquemos la proposición subalterna. Entonces, para eso es importante que nosotros vayamos a nuestro cuadro de categorización. ¿Cierto? Vamos a nuestro cuadro y revisamos nuestro cuadro de categorización. Si nos dicen que esta proposición es algunas madres son tiernas, algún S es P, estamos ubicándonos aquí en la I, ¿cierto? Y nos dice que qué proposición necesitamos para que sean subalternas. Entonces sería todo S es P. En este caso, todas las madres son tiernas. ¿Listo? Ahora nos dice, los colombianos son buenas personas. ¿Cuál es la cópula de esta proposición? A ver si les quedó el concepto. Cópula, cualidad o cópula. Sujeto, predicado, cualidad o cópula, que es el verbo. Ahora nos dice, según la cantidad, la proposición categórica se puede clasificar. Ningún estudiante del curso de pensamiento lógico y matemático estudia ingeniería industrial. ¿Cuál será? ¿Singular, particular o universal? Universal. Universal, ¿cierto? Porque estamos hablando de un todo. Listo. Entonces, la conclusión de este objeto virtual de aprendizaje es que por medio de este, el estudiante pudo interactuar de una forma amena y dinámica con las temáticas referentes a las proposiciones categóricas. A partir de ello, ya pasamos al último concepto de esta unidad, el razonamiento. Y antes de entrar a este estudio, nosotros es importante que podamos resolver estos interrogantes. ¿Qué entendemos por razonar?
cuáles son los elementos que conforman un razonamiento, qué entendemos por razonamiento inductivo, qué entendemos por razonamiento deductivo y qué significa inferir, ¿cierto? Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a ver que el razonamiento es esa facultad humana que tenemos nosotros para comprender la realidad. ¿Cómo la expresamos? A través de ideas, de cómo nos comunicamos entre nosotros mismos. Y este razonamiento está conformado por premisas y conclusión. Esto es muy importante, el concepto como tal. Premisas y conclusión. Siempre que ustedes encuentren por lo tanto en un argumento, ya saben que lo anterior a por lo tanto son las premisas y lo posterior a por lo tanto es la conclusión. La razón se pone en marcha utilizando un proceso mental, o sea, el proceso que realizamos es a lo que nosotros realmente lo llamamos razonamiento, e implica esa capacidad de utilizar de manera casi natural el cálculo, las cuantificaciones, proposiciones e hipótesis. Existen dos tipos de razonamientos. Entonces, tienen unas características que debemos fundamentar para que cuando nosotros leamos un argumento, nosotros podamos definir la clasificación del tipo de razonamiento. El razonamiento inductivo, entonces, ¿qué es lo que debemos fundamentar? Que en este razonamiento las premisas van de lo particular a lo general y que la conclusión es probable que sea verdadera o no. O sea, no hay esa garantía de que la conclusión sea verdadera. Razonamiento inductivo. ¿Listo? Ejemplo. Buenos días. Bueno, tengo que silenciar. Falcao García es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. Hasta ahí tenemos un punto, sería nuestra premisa 1. Particular, empezamos con premisas particulares para llegar a lo general. Luis Díaz es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. Todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas. Esta conclusión va a lo general, pero nosotros no podemos garantizar que sea verdadero o falso. Entonces, este argumento es razonamiento inductivo, puesto que parte de hechos particulares que Falcao y Luis Díaz son futbolistas que estudian gestión deportiva, pero ¿se podría concluir que todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas? No, porque no tenemos la certeza. ¿Listo? La otra clasificación es el razonamiento deductivo, es lo contrario al anterior. Este parte de lo general y va a lo particular y la conclusión se define como verdadera, porque esos fenómenos se basan en leyes o principios pues que se definieron desde lo general para llegar a lo particular. Un ejemplo, todos los lácteos aportan calcio. El yogur es un lácteo, por lo tanto, el yogur aporta calcio al cuerpo humano. Entonces, tenemos un razonamiento deductivo. Finalmente, ¿qué vamos a trabajar? Hacer este cuestionario, se los voy a compartir en el chat. Todos me confirman si tienen acceso al formulario. Los que no me pueden escribir al WhatsApp y se los comparto por el chat. Antes de compartir el link de asistencia, pues vamos a resolver y vamos a tratar de despejar las dudas entre todos. Colocan su correo, colocan su nombre, apellido, su número de identificación y iniciamos. Vamos leyendo y cada uno va escribiendo. Esto es como para una retroalimentación de ustedes mismos y vamos viendo. Luisa debe resolver un ejercicio en donde le solicitan identificar cuantificador y cualidad de la siguiente proposición categórica. Recordemos que la cualidad es el mismo verbo o cópula
Algunos estudiantes del... Entonces voy a hacerlo de esta manera. Algunos estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático aprueban la pretarea. Entonces, recuerden. Cuantificador, sujeto, cualidad o cúpula y predicado. ¿Ya? ¿Marcaron? Me confirma cuando Listo. pasamos a la siguiente. Listo. El enunciado, al observar la imagen sobre los cuantificadores, la expresión simbólica que representa el argumento, ningún equipo de fútbol colombiano ha ganado un mundial. Recuerden que ningún es un cuantificador universal negativo, ¿cierto? Entonces ahora vamos a revisar cuál es la simbología de ese. Lo primero que debemos descartar es el símbolo del universal y del existencial. No descartar, sino identificar. Aquí nos están diciendo cuál es. Y luego vemos cómo se escribe la cualidad o cópula y el predicado, la propiedad, ¿cierto? Entonces, ningún equipo de fútbol colombiano ha ganado un mundial. Ese es un cuantificador universal negativo. Entonces, lo que elijamos debe tener un signo de negación. Listo, profe. Bueno, ahora seguimos. La expresión simbólica se lee. Entonces, recuerden que este es un cuantificador existencial y está negativo. ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Cómo se lee este? Recuerde que es existencial. Entonces, al nosotros ya identificar que es existencial, ya descartamos las dos primeras, ¿cierto? Porque no es universal. Entonces, debemos revisar el signo de negación para poder elegir nuestra respuesta. Ahora nos dice, la siguiente imagen representa. Todos ya sabemos que esto tiene un nombre y está sencillo ahí, lo encontramos ahí fácilmente. Nos dice que el cuadro de oposición tenemos los 4 tipos de proposiciones lógicas, ¿cierto? Entonces volvemos y revisamos. Aquí tenemos todo S es P, clase A, ningún S es P, clase E, algún S es P, clase I, y algún S no es P, clase U. A partir de ahí nos dice, perdón. De acuerdo al video, bueno, eso ya lo vimos, si P es tipo A y Q es tipo E, las proposiciones que representan a P y Q son tipo A es todo S es P y tipo E es ningún S es P. ¿Listo? Listo, profe. Se tienen las proposiciones. P, algunos estudiantes tienen dominio de las materias. Q, algunos estudiantes no tienen dominio de las matemáticas. De acuerdo a lo explicado en el video, ¿cuál es el tipo de P y Q? ¿Cuál es la relación entre ellas? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos vamos al cuadro. Algunos estudiantes, algún S es P y algún S no es P. Entonces ya sabemos que es clase I, clase O
Y esto tiene una relación. Entonces vamos a revisar y a buscar. No sé si les permite marcar las dos o alguna de las dos. Listo, profe. Bueno, vamos a ver este video, a ver qué nos habla del razonamiento. Pero no tiene el sonido, no sé. Bueno, a partir del concepto que nosotros ya tenemos, vamos aquí a mirarlo acá. Razonamiento deductivo parte de un principio general, va a lo particular y la conclusión siempre es verdadera. Inductivo, como su nombre lo dice, es induce, va de lo particular a lo general y la conclusión no siempre es verdadera, no hay una certeza. Listo. A partir de eso tenemos, Andrea aprobó los primeros 6 semestres de contaduría y también aprobó el 7º semestre de contaduría. Estamos hablando de algo particular. Los estudiantes que aprueban más de 7 semestres tienen alto grado de probabilidad de graduarse de sus carreras. Llegó a algo general. La conclusión no podemos decir si es totalmente verdadera. ¿Cuál será? Deben elegir las dos. O sea, dos fundamentos, ¿no? ¿Listo? Bueno, vamos al 8º punto. Nos dice, los estudiantes de la UNAD utilizan los medios digitales para estudiar. Eso es general. Mariana es una estudiante de Ingeniería Industrial de la UNAD. Seguramente utiliza los medios digitales para desarrollar sus actividades de curso. Vuelvo y les coloco esto. ¿Listo? 9º. Teniendo en cuenta las premisas, debemos identificar la conclusión y el tipo de razonamiento. Si tenemos la premisa 1, Rosa es mujer y le encanta la pintura. La premisa 2, Sonia es mujer y le gusta pintar cuadros de paisajes. ¿Cuál podría ser la conclusión? ¿Y qué tipo de razonamiento es? Pena, es que no he podido acceder al link y te estaba escribiendo por WhatsApp para ver si me lo puedes regalar. Okay. Muchas gracias. Ok. Aquí lo importante es que todos podamos hacer el proceso, ¿no? Recuerden que ustedes al terminar sus estudios, su carrera, van a tener que presentar una prueba. Entonces, lo más importante es que ustedes se vayan entrenando en cada uno de los semestres, que puedan hacer esas pruebas objetivas cerradas
de la forma más consciente en lectura, porque lo que ahora nos podemos dar cuenta es que la tecnología nos está alejando de esa competencia de lectura. Entonces las pruebas, los resultados no están siendo lo mejor, pero no porque el estudiante no sepa y no tenga los fundamentos, sino porque el estudiante ha perdido esa competencia de estar sentado, de poder leer, de poder comprender. ¿Cierto? Entonces es importante que hagamos esos procesos, que le dediquemos, cuando tenemos esa prueba objetiva cerrada, le dediquemos esas 2 horas a cada curso, porque ahí estamos como cerrando y condensando el contenido como tal y poder afianzar, en esa prueba se puede afianzar mucho. Y lo más importante, nos entrenamos. Listo, la última. Teniendo en cuenta ese argumento, el tipo de razonamiento es: todos los alimentos ricos en vitaminas D, ya sabemos que va de lo general, ayudan al cuerpo a absorber el calcio para tener huesos fuertes. Enrique es un caso particular, consume muchos alimentos que tienen vitamina D y no sufre osteoporosis. Por lo tanto, debemos buscar la conclusión y decir si es inductivo o deductivo. Realmente este ejercicio y este B-Learning, lo ideal de asistir a estos encuentros B-Learning que solo tienen la posibilidad los estudiantes de primera matrícula o los cursos de primera matrícula, es que le permiten al estudiante fundamentar y ir a abordar una actividad que les va a parecer muy sencilla, ¿cierto? Después de que uno se familiariza con los conceptos, abordar una actividad es realmente sencilla. ¿Qué es lo difícil? Que nosotros no organicemos nuestro tiempo, vayamos siempre a las carreras a abordar una actividad, que terminemos copiándolas por ahí de los chats grupales que encontramos y que no hagamos el proceso pues como debe ser. Entonces, importante que tomemos conciencia en ello. Recordarles que en el Padlet tenemos toda la fundamentación, está todos los conceptos de proposiciones categóricas, cuantificadores, de razonamiento. Tenemos este genial que en 2 minutos ustedes pueden fundamentar sobre la actividad. Tenemos el cuadro de cuantificadores donde les recuerda cómo se simboliza. Está el cuadro de cómo se estructura la proposición categórica, el cuadro de oposición. Es importante que tengamos a la mano estos enlaces Padlet para el examen final, la prueba objetiva cerrada, en miras de que nosotros en un segundo podemos recordar para hacer un examen pues de la mejor manera. Tenemos un video de apoyo para el ejercicio 1, para el ejercicio 2, para el ejercicio 3, para el ejercicio 4 y la fundamentación del razonamiento. ¿Listo? Entonces, aquí también vamos colocando los links de las grabaciones de los encuentros web. Voy a compartirles ahora sí el link de inscripción. Importante que diligencien muy bien su número de cédula, que es realmente el que nos va a permitir encontrarlos y asignar los puntos. Los que requieran el link por chat, me escriben al WhatsApp. ¿Sabe cuántos estudiantes se conectaron? 42 estudiantes. Bueno, el martes siempre se conectaron como 100, pero igual nos siguen faltando estudiantes de la zona Profe, ¿y si me centro, ya envió la lista Boyacá. de asistencia? Sí, señora. La vuelvo a enviar. Está en el chat. Recordarles que la calificación de la tarea 1 se encontrará lista a partir del 6 de octubre. Deben ingresar a su entorno de calificaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces los estudiantes se dejan llevar por todo lo que encuentran ahí en su panel y
cuando los docentes no hemos realizado el proceso de certificación, les va a aparecer en rojo, todo en rojo, perdido y no. Entonces es importante que en este curso y en todos sus cursos, ustedes siempre se guíen por su entorno de calificaciones. Ya les muestro. Profe, qué pena, ¿cuál es el nombre del curso? Pensamiento lógico matemático. Mi nombre es Yadimilena Camacho Moreno. El código del curso es 200-611. El grupo virtual es 6 o 7, dependiendo si están en Duitama o en Socha, o bueno, 6 o 7 en alguno de esos dos, que es el grupo virtual. Y les comparto la encuesta de satisfacción para que sepan, pues para que puedan retroalimentar cómo les pareció la sesión de e-learning y eso. Profe, Dime. lo de la evaluación de ahorita es calificable. No, no, es retroalimentación para ti y además, pues obviamente estamos abordando un contenido. La idea es que se pudiesen familiarizar con ese contenido. Después van a revisar los videos y a construir una actividad con tiempo para que la puedan enviar al foro y puedan recibir la retroalimentación. Esa es la fórmula para poder obtener un 100 en sus actividades, aportar con Profe, tiempo la en el sesión es foro. la segunda, ¿cierto? Sí, réplica sesión 2. Pero no Gracias. importa, sesión 2, uno sabe que por Profe, la qué pena, fecha. una pregunta. Dime. ¿El grupo curso virtual cuál es? 6 o 7 si eres de Duitama o de Socha. 6 es Duitama, 7 es Socha. Ok, gracias. Ok. Agradecerles por Profe, ¿cómo participar te de llamas? estos. Ya de Milena Camacho, ahí les escribo las dos con Y. Ya de Milena Camacho Moreno. Pero lo importante es el número de cédula. Yo los busco a todos por el número de cédula. Profe, una pregunta, lo que pasa es que he visto que en otros cursos en los que hemos estado, a veces la asistencia no queda guardada. ¿Tenemos que tomar pantallazo o algo de la asistencia? No, en el link queda guardado, queda registrado. Desde que tú lo hagas bien y lo envíes, porque el problema es que a veces hay estudiantes que no lo envían. Al cerrar el formulario, enviarlo. Listo, profe, muchas gracias. Ok, Tania. Angie, ¿levantaste la mano? ¿Requieres algo? No, fue cuando no podía abrir el link, entonces era para ok. eso, porque te había escrito y pues no habías visto. Gracias. Ok. Listo, pues eso sería todo. Motivarles mucho para que vayan por estos 100 puntos y para que revisen su calificación de la unidad 1. A veces los tutores, todos somos humanos, podemos equivocarnos. Lo importante es que revisen y puedan escribir por el correo interno si tienen alguna situación de que les calificaron mal o alguna cosa que se les presente. Si el tutor no les atiende en un lapso de 48 horas, es importante que escriban al director de apoyo. Angie, ¿requieres algo? No, es que no sé qué pasa, no sé por qué sigue arriba. Ok. Espérame, ya. Listo. Tranquila. Gracias. Bueno, eso sería todo. Entonces nos veremos para la sesión 3. Buenos días, ¿cómo estás? Profe, muchísimas gracias. Bueno, que estén muy bien. Profe, Hasta muchas luego. gracias. Hasta luego. Bueno, chao, que estén Muchas bien. Muchas gracias. gracias, profe. Hasta luego. Bendiciones, cuídense mucho.